Una pregunta un poco tramposa podría ser: ¿quién fue hecho a la imagen de Dios? ¿El hombre o la mujer? Hemos aprendido que el término hombre significa género humano. Luego el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir, hermanos, que los seres humanos, todos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso puede llevarnos a pensar, lógicamente, si somos hechos a imagen de Dios, nos parecemos a Dios en algo, ¿no es cierto? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. También eso nos puede conducir a preguntarnos: ¿y entonces cómo es Dios? Dios seguro entonces se parece un poco a mí. Y si nos preguntamos: ¿cómo nos imaginamos a Dios? Cierta vez a unos niños les preguntaron en la escuela: ¿cómo se imaginan ustedes a Dios? Y una de las niñas dijo: yo me imagino a Dios sentado en el cielo con una barba blanca grande y vigilándonos cuando nos estamos portando mal. Esa era su imagen. Parece ser que los seres humanos nos hemos construido a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y se nos olvida que es al contrario, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo te imaginas tú al Padre? ¿Te lo imaginas a alguien sentado en un trono, alguien anciano? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Es la pregunta de la fe de Jesús. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Juan capítulo 4 dice: Dios es espíritu. La pregunta entonces ahora puede ser: ¿un espíritu se puede ver? ¿Qué forma tiene un espíritu? Si Dios es espíritu, ¿qué forma tendrá ese espíritu? ¿O no tiene forma ese espíritu? Tal vez para empeorar un poquito las cosas o mejorarlas, notemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 1, versículo 8. No, perdón. Primera de Timoteo, hermanos. Ese es otro texto. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Déjenme ver si no he anotado mal. Primera de Timoteo, capítulo 1. Bien, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, ahí se refiere a Dios, inmortal. ¿Y luego qué dice? Invisible. ¿Dios se puede ver? ¿Dios es invisible o se puede ver? Invisible. Dios es invisible. ¿Dios es espíritu o es carne y hueso? Espíritu. Dios es espíritu. Entonces, Dios no se puede ver. Ahora, el tema de hoy no tiene que ver con la naturaleza de Dios, es otro tema. Pero necesito poner la base para que estemos convencidos que Dios no es físico. Dios no es carne y hueso. Dios no tiene forma. Dios es espiritual, Dios es espíritu, Dios es invisible. Noten ahora lo que dice Deuteronomio capítulo 4,
Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Deuteronomio 4, 12. ¿Ya lo tenemos? Note lo que dice. Entonces Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Tiene Dios una figura? No, Dios no se puede ver. Hay otros textos que hablan que Moisés hablaba con Dios como, ¿se acuerdan? Cara a cara. Entonces algunos dicen, bueno, si Dios hablaba con Moisés cara a cara, quiere decir que Dios tiene cara. No, ahí quiere decir que entre Moisés y Dios no había un intermediario, como hoy sí necesitamos a Jesucristo. La Biblia dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, Dios tiene plumas, dice la gente. Dios tiene alas entonces. No, son formas de ilustrar los atributos de Dios. Entonces, hermanos, Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios no se puede tocar, Dios no se puede ver, Dios es espiritual. Bien, teniendo esto en mente, ¿cómo podemos explicar que nosotros fuimos creados a la imagen y la semejanza de un Dios que no se ve y que no tiene forma? ¿Cómo explicar que fuimos diseñados parecidos a un Dios que es invisible? ¿En qué sentido somos la imagen y la semejanza de un Dios que es espiritual y que no se puede tocar, no se puede ver y que no tiene forma? Entonces nosotros, ¿forma de qué somos? ¿Imagen y semejanza de qué somos si no podemos ser imagen y semejanza de Dios en el sentido corporal o sexual? Porque podemos también decir, bueno, si la mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es también sexo femenino. Y si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios también es masculino. Entonces Dios es masculino y es femenino. Y aquel que dice, yo nací homosexual y acépteme tal cual soy porque así nací y soy normal, ¿qué está diciendo? Y fui hecho a imagen y semejanza de Dios, dice el homosexual, y nací así. No soy ni hombre ni mujer, o soy asexual. Entonces podemos concluir, erróneamente por supuesto, que Dios también es homosexual. Entonces, si no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en nuestro cuerpo y en nuestra sexualidad, porque Dios no podemos decir que tiene sexo y Dios no podemos decir que tiene forma ni figura, entonces, ¿en qué sentido fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, hermanos? Hermanos queridos, nosotros tenemos, los seres humanos, somos la única especie que tiene un atributo divino, entre otros, pero ese es el que yo quiero resaltar hoy. Tenemos un atributo a imagen y semejanza de Dios que no lo tienen ni los animales, que no lo tienen los ángeles de Dios, que no lo tiene otra especie, ni las plantas. Los únicos que tenemos ese atributo del cielo, porque no es humano, es un atributo celestial, es un atributo divino y sagrado, somos los seres humanos. Tenemos ese atributo, y ese atributo se llama el atributo del perdón. Nosotros podemos perdonar. Y, tal como dice el mundo popular, que te perdone Dios. Yo no te voy a perdonar. Porque existe la errónea idea que solo Dios tiene el atributo del perdón. ¿Quién soy yo para perdonar esa barbaridad que me has hecho? Dios que te perdone. Él sí tiene el poder y la suficiente misericordia y la suficiente paciencia para perdonarte. Yo no te voy a perdonar.
Y otros todavía le añaden más y dicen, va, te perdonaré para pues, que estés tranquilo, pero jamás voy a olvidar eso que me hiciste. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido entonces? También en un sentido espiritual. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos el dominio divino de Dios de someter la tierra, de juzgar la tierra, de someter los animales, de administrar, de sojuzgar, de gobernar, de amar. Pero también, hermanos, los humanos tenemos la capacidad del cielo. Tenemos la capacidad celestial y divina de poder perdonar. La próxima vez que alguien te diga que fuiste hecho imagen y semejanza de Dios, no te imagines a Dios. Yo no puedo decir, hermano, que fui hecho imagen y semejanza de Dios con esta pancita que tengo. Una persona con síndrome de Down, pues bueno, pues yo, si entonces yo soy así, con síndrome de Down, pues seguro Dios también será así. Porque físicamente no, pero tenemos el atributo del perdón. ¿Qué es el perdón, hermanos? En resumen, el perdón. ¿Qué significa el término perdón? Perdón significa dejar pasar. Dejar pasar. ¿Se acuerdan la experiencia cuando el ángel pasó por el territorio egipcio y estaba llevando muerte a los primogénitos de Egipto, y que Dios mandó a Moisés, le dijo, pinten con sangre los dinteles y los postes de sus casas, sacrifiquen el cordero, y entonces cuando el ángel pase, dice, pasará de largo. ¿Saben que ese término significa lo que nosotros hoy en día en español decimos perdón? ¿Qué es perdón? Dejar pasar o pasar de largo, es decir, eso que hiciste, ese insulto que me hiciste, ese daño que me provocaste, esa mala acción que hirió mi corazón, esa desobediencia que me hizo mi hijo, lo voy a dejar pasar, es decir, voy a hacer como si nunca lo hubiese hecho. Ahora, díganme si eso no tiene que ser divino porque humano no puede ser. ¿Cuál es nuestra primera reacción humana ante un insulto, ante un daño, ante algo que nos han hecho de mal? La primera reacción humana es llegarle al mismo nivel de lo que me dijo o ir más allá. Y entonces si me levantó la voz a ciertos decibeles, yo le voy a levantar la voz más alto. Y si me dijo tal palabra insultante, yo le voy a decir una doble palabra. Yo sé exactamente lo que le puedo decir para hacerle sentir mal, y se lo voy a decir y se lo voy a machacar, se lo voy a decir constantemente. Esa es la reacción humana ante un daño que nos han hecho. Pero la atribución del cielo, que es el perdón, nos hace dejar pasar o pasar por alto o ignorar el daño que se nos puede hacer. Qué importante es el perdón. Miren, si el perdón no fuese divino, hermanos, si el perdón no fuese divino, no sucedería lo que pasa hoy en día. Si alguien ha hecho un daño a otra persona, si alguien ha dicho palabras hirientes contra su pareja, sus padres, sus hijos, su novio, su novia, sus hermanos de la iglesia, si alguien carga sobre sus hombros la culpa de que ha hecho algo malo contra su pareja, por ejemplo, o contra su familia, carga sobre sus hombros, sobre su conciencia, sobre su mente, un peso que es difícil deshacerse de ese peso. La sociedad nos empujará a decirnos, mira, para que se te quite esa congoja que andas en tu cabeza, para liberarte de esa carga que tienes, esa culpa que andas, vamos a echarnos tragos. Y ya verás que por ahí, por el trago número 4 o 5, ya te vas a sentir relajado. Y se te va a olvidar todo eso. Otros te recomiendan poner una canción. Mira, yo conozco una canción que si yo te la pongo,
te vas a sentir identificado con esa canción. Te ponen una canción, pues una ranchera, una romántica, no sé. Y tú ya, ay, es cierto, todo lo que está diciendo es exactamente. Y empiezas a llorar y, ay, qué bien, me siento mejor. La sociedad nos recomienda esas cosas. A otros nos recomiendan otro tipo de cosas. Mira, te voy a poner aquí un saco con tierra, pégale duro y ya vas a ver que te vas a sentir más relajado. Pero hermanos, ninguna acción humana que no venga de Dios va a quitar de nosotros esa culpa. Te darás cuenta de que cuando se te pase el efecto de los 4 tragos, volverás a sentirte miserable y cargado otra vez. Te darás cuenta de que después de haber golpeado ese saco, te vas a sentir tranquilo, relajado, porque te ejercitaste. Pero cuando pasen los días y vuelvas a ver a esa persona, se te van a encender otra vez las llamas interiores del enojo y de la ira. Te darás cuenta que por más que intentes, no podrás liberarte de esa culpa. Pero cuando tú intentes hacer aquello que Dios te ha dicho que hagas y que enfrentes a esa persona y le digas, mira, lo que me has hecho me ha dolido en el alma, lo que me has dicho me hirió mi corazón, lo que me has dicho afectó mi paz, ese insulto que me hiciste, ese daño que me hiciste, me afectó mi confianza, me siento mal, me siento cargado, me siento pesado, pero a pesar de todo eso, en el nombre de Jesús, te perdono. Milagrosamente, cuando tú haces eso, sentirás que esa culpa que has cargado por muchos años, tal vez por días, por meses, sentirás que esa carga no la llevarás más. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado la fórmula para que tú te liberes de esa carga, y esa fórmula se llama el perdón. Ninguna otra especie tiene ese atributo de Dios. Pero los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios tenemos el atributo del perdón. Sentirás que cuando la otra persona te diga, a pesar de lo que me hiciste, te perdono de todo corazón y voy a hacer como si nunca me hiciste ese daño, te darás cuenta que sentirás una paz en tu corazón. Y esa paz en tu corazón no te la dará ni el alcohol, ni la cerveza, ni los amigos, ni ningún otro ejercicio físico que tú puedas hacer. Esa paz te la da el perdón de un ser humano hacia otro ser humano. Es por eso que tenemos ese atributo que es únicamente de parte de Dios. Ahora recuerden que el perdón, hermanos, implica muchas cosas. Por ejemplo, si a mi hija le he prestado mi teléfono 2 veces o más veces, y en 2 ocasiones me lo ha dejado caer y me lo quiebra. Entonces yo le puedo decir, y mi hija va conmigo y me dice, papá, perdóname porque te quebré tu teléfono. Entonces yo le puedo decir, bueno, mi hija, te perdono. Y aquí me acabo de comprar este teléfono nuevo, aquí está otra vez para que lo uses. Pero te perdono. Yo puedo decirle, bueno, el atributo de Dios del perdón significa dejar pasar, hacer como si nunca pasó nada, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pastor, pero eso ya no es perdón, no sé, pero a veces es un poquito tontito, porque usted le está dando un teléfono nuevo otra vez a una niña que se le ha caído 2 veces. Espere que crezca o compre un cobertor o algo, pero no se lo puede dejar así nomás. Bueno, eso suele pasar a veces también en la vida del matrimonio, en el noviazgo, en los hijos, en los padres. Yo puedo decirle a alguien, mira, me has cacheteado durante 10 años y me has golpeado, yo te perdono y te hago dejar pasar todo lo que me has hecho, ¿no? Y sé que de repente la otra semana me vas a volver a dar un golpe que me va a dejar morado el ojo, pero pues yo tengo el atributo del perdón, es del cielo, y yo te perdono y haré como si nada pasó. El perdón es una cosa. El perdón es decirle, mira, yo no voy a buscar venganza por lo que me has hecho. El perdón quiere decir, mira, lo que tú me has hecho a mí, ya mi corazón lo sanó con el poder de Dios. Pero no me vuelvas a pegar. Pero no me vuelvas a hacer. Y es más, hay ocasiones en las que la situación ha sido tan tensa, ya sea en el hogar o de un hijo hacia un padre, que el padre tiene que decirle al hijo, mira, mi hijo,
nos has robado, eres alcohólico y nos has robado todos nuestros electrodomésticos, los has ido a vender para irte a beber con tus amigos, eres un alcohólico, ¿no? Te perdonamos, pero mira, vete de la casa y búscate un sitio para vivir solo, porque con nosotros ya no puedes vivir. Papá, pero no me perdonaste. Entonces, sí te perdoné, pero no puedes vivir con nosotros ya, porque estás robándonos las cosas y sigues con el problema del alcoholismo. Entonces, el perdón es decir, mira, haz de cuenta como si nunca me has hecho un daño. Yo te perdono, descárgate de todo eso, pero hay cosas que tendrán que cambiar en la vida. Jesús le dijo una vez a una mujer: ¿quiénes te condenaron de todo lo que has hecho? Y esta mujer le dijo: bueno, pues ninguno, todo el mundo tiró las piedras ahí en el suelo y se fueron corriendo. Jesús le dijo: ni yo te condeno, es decir, te perdono, vete, pero no peques más. Porque Jesús pudo haberle dicho: vete, tú síguete en esa vidita que llevas, adulterando con todo el hombre que quieras, porque como yo soy Dios y yo soy misericordioso y perdonador, siempre te perdonaré. Pero Jesús le dijo: vete, pero ya no le sigas haciendo ese asunto. ¿Ves? Entonces tenemos que comprender el perdón de Dios y tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Sí tenemos que perdonarlos, pero en algún momento tendremos que tomar ciertas medidas a pesar del perdón. Pero lo más importante es que mi corazón esté limpio, mi corazón y mi conciencia estén descargados del peso de la culpa y del peso de que alguien tiene algo pendiente conmigo y que no puedo ni verlo a veces en la iglesia y a veces ni quiero ir a la iglesia porque sé que me encontraré con esa persona. Ahí no hay perdón. ¿Cuán importante es el perdón? Y note lo que dice Mateo capítulo 6. El perdón es tan importante que Jesús lo mostró de cierta manera. Mateo capítulo 6, Jesús está describiendo cómo debemos perdonar y está describiendo la oración modelo. Capítulo 6 de Mateo, y vamos a leer el versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, otras versiones dicen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Bajo qué condición Dios nos perdona? Entre otras condiciones que puede haber, dice: mira, si tú perdonas, entonces yo te perdono. Y si no te ha quedado claro, es el Señor, te lo digo en el versículo siguiente, versículo 15. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben por qué esto es así de profundo, hermanos? ¿Saben por qué esto es así de crítico? Porque el perdón no es un atributo humano. Porque en el perdón están los atributos divinos. Y si yo no estoy dispuesto a ejercer el atributo divino del perdón hacia alguien que me ha ofendido, es porque yo no he comprendido el perdón que Dios me tiene a mí. Y si yo comprendo la magnitud del pecado que Dios me ha perdonado, si yo comprendo la carga del pecado de la cual Dios me liberó y de la condenación del pecado de la cual Dios me libró, si comprendo la magnitud del perdón, entonces me será más sencillo, no fácil, pero me será más sencillo, entonces ejercer esa misma misericordia y perdón hacia aquel que me ha ofendido. Hermanos, esto de lo que estamos hablando del perdón, no quiero desilusionarlos, pero esto no es fácil. Esto del perdón es difícil.
lo cual nos hace cada vez más dependientes de aquel al que sí le es posible todas las cosas. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo me dice: no lo perdones, pero en el nombre de Cristo quiero perdonar. El mundo me dice: no la perdones, devuélvele el doble de lo que te ha hecho y que nadie se dé cuenta. Yo conozco una forma para que nadie se dé cuenta y la humilles hasta el fondo. Pero Dios me dice a mí: perdona, yo te doy mi perdón, te doy mi misericordia, perdona también. Qué triste es ir al Padre y decirle: Señor, tú sabes cuánto te he fallado, Señor. Sabes lo pecador que soy, Padre. Tú sabes, la carne es débil. Perdóname, Padre. Tiene misericordia de mí, Señor. Y que Dios te diga en ese momento, y que en tu corazón esté un pensamiento y diga: mira, esa misma clemencia que tú me has pedido a mí, y con ese mismo misericordia con la cual yo te perdono, sería bueno que le ejerzas ante aquel que te ha hecho un daño. Y que Dios te diga: mira, mi hijo, ¿qué te parece si mejor te pones a cuentas con aquellos que te han hecho el daño y luego vienes a mí en busca de perdón? Qué triste, hermanos, y qué terrible ha de ser uno creer que ha sido perdonado, pero que Dios no lo ha perdonado. Qué triste es vivir una vida cristiana alegres porque Dios me perdonó, pero enojadísimos porque aquel me hizo un daño a mí. El perdón, un don que viene del cielo, un atributo que Dios le ha dado a los seres humanos. Note cómo lo dice Marcos, esa fue nuestra lectura bíblica. Capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a leer el versículo 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre también, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, este versículo me hace temblar a mí y me hace pensar: Señor, cuántas cosas, quién sabe cuántas faltas yo he cometido, y yo he andado ahí contento pensando que tú de verdad me has perdonado y tú me quieres perdonar, pero mi corazón no me permite perdonar una pequeña ofensa comparada con la ofensa que yo te he hecho a ti. Qué importante es perdonar. Qué rico es ser perdonado. Qué rico es que a uno le diga: mira, ¿te acuerdas que tú me debías 250 euros de aquel asunto pendiente? Ya no me lo pagues. No, pero tú tranquilo, no me lo pagues. Tranquilo. Se acabó. Te perdono la deuda. Ah, qué rico se siente ser perdonado de la deuda. Esa carga se acabó. Hay una historia que nos ilustra y quiero que concluyamos con esta historia, que la vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Note lo que dice acá. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, esto traducido hoy a euros es una enormidad de dinero, bastantísimo. A este
como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué significa perdonar? ¿Se acuerdan? Dejar pasar, ignorar que eso pasó. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, al que se le había perdonado los 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos, que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Si comparamos 10,000 talentos con 100 denarios, es tal vez el 1%, tal vez, pero es menos todavía del 1%, de lo que a este se le había perdonado. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Quién había ya dicho estas palabras? Al mismo que se le estaban diciendo, ya las había dicho: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Versículo 30, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Atención con el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuán importante es el perdón? ¿Cuán importante es el perdón? Aprender a perdonar a aquel que me ha hecho daño. Aprender a dejar pasar a esa persona que me ha hecho daño. Llegar al punto de decirle de corazón a la persona: mira, me ha costado trabajo resolver este asunto, pero al final estoy convencido que lo mejor es perdonarte. Yo siento, hermanos, que en el cielo no hay gozo nada más cuando un pecador se arrepiente, sino también en el cielo hay gozo cuando un hijo de Dios decide perdonar. Cuando un hijo de Dios decide ir y pedir perdón. Es por esto, mis hermanos, que esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarles a todos nosotros que tenemos algo que perdonar, o que tenemos algo de lo cual pedir perdón, que supliquemos a Dios su misericordia, que roguemos a Dios de su Espíritu, y que podamos nosotros mostrarle a aquel que nos ha ofendido y decirle: mira, he reconocido que yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios, y que como Dios me ha perdonado a mí mi deuda, yo he decidido perdonarte también tu deuda. Te perdono. Que Dios nos dé el espíritu humilde y adecuado para poder ir con aquel otro y decirle: mira, yo no quería venir a pedirte perdón, quería venir a vengarme, pero yo he decidido hoy venir a pedirte que me perdones, por favor. Me siento mal por lo que te hice. No vengo a buscar venganza, vengo a buscar perdón. Y que hoy también, hermanos, podemos ir a Dios y decirle: Señor, queremos que tú nos perdones, así como nosotros hemos perdonado las deudas de los demás, las culpas de los demás. Dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor, 1 de Timoteo 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Si hubiésemos estado en el mundo, hubiésemos resuelto esto a golpes. Hoy aquí en el pueblo de Dios y en el reino de Dios vamos a resolverlo perdonándonos y sincerándonos. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus culpas fueren profundas, oscuras y grandes, dice el Señor, yo te voy a perdonar.
porque grande es mi misericordia. Pero que hoy también vayamos a Dios a decirle: Señor, ayúdame a que así como hoy he venido a ti a ponerme a cuentas contigo, ayúdame a mí ir con mi hermano y también ponerme a cuentas con él. Y si mis faltas hacia él han sido enormes, pues como tú me has perdonado, yo le he sido perdonado. Hermanos, el día que entendamos y comprendamos el perdón y el alcance del perdón para nuestra paz y para la paz de otro, estaremos más listos para perdonar y para pedir perdón. Yo quisiera orar esta mañana, hermanos, si hubiese aquí alguien que tenga algo que perdonar. Ahí en la intimidad de su corazón. Tal vez no es algo público. Y ahí en su intimidad usted sabe que usted tiene que perdonar algo. O tal vez hay alguien aquí que no tiene algo que perdonar, pero tiene algunas cosas por las cuales lo tienen que perdonar, o la tienen que perdonar. Usted sabe qué hay aquí en su corazón, usted se conoce, usted conoce su historia, usted conoce su vida. Yo le voy a suplicar en el nombre de Jesucristo que usted ahí donde está, sensibilice su corazón y le diga: Señor, hasta aquí. No más decido cargar esta cruz. No más decido cargar esta culpa. No más decido cargar este orgullo. Decido perdonar y decido pedir perdón. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar con usted y pedir a Dios que también pueda perdonar su falta y mi falta. ¿Hay alguien esta mañana que tenga que ponerse a cuentas con otra persona, con su amigo, su hermano de iglesia, con su familia, con alguien que no está aquí, pero hoy quiere decidir ir en busca de perdón, humillar su corazón? Hermanos, no hay pecado más terrible que enaltecer su corazón. Dios resiste a los soberbios, pero enaltece a los humildes. Tal vez estás harto de perdonar lo mismo. Dios hoy te dice: sé que estás cansado de perdonar lo mismo a esa persona. Yo, si fuese humano, diría el Señor hoy, si yo fuese humano también estaría cansado de estarte perdonando lo mismo, pero no me he cansado porque te amo. Y por amor estoy dispuesto a perdonarte porque quiero que vivas conmigo para siempre. Quiero invitar, si hay alguien aquí que con toda sinceridad, con toda solemnidad y con toda humildad quiera ir a buscar en Dios la paz, el poder, el perdón y la misericordia necesaria para ir al encuentro de esa persona y pedir perdón o dar perdón. Si hay alguien aquí hoy, yo le voy a pedir y le voy a desafiar en el nombre de Jesús a que donde está, usted se ponga de pie conmigo. Ya yo pasé por este proceso. No es fácil perdonar, hermanos. Y después de pasar por este proceso, me he dado cuenta que no hay mayor esperanza y paz para el ser humano que cuando alguien le dice a uno: te perdono. No hay mejor tranquilidad para la humanidad que irse a la cama a dormir sabiendo que tus faltas han sido perdonadas, sabiendo de que tú has decidido resolver también tus problemas con otros. Que Dios los bendiga a los que se han puesto de pie y que Dios traiga a ustedes el perdón y el poder. Acuérdense, hermano, el único que puede traer esto a usted se llama Jehová de los ejércitos, porque este es un atributo de Dios. Usted no puede venir aquí a pedir perdón y a perdonar si usted no tiene la confianza y la seguridad de que es Dios quien le dará este atributo. El perdón. Cada vez que perdonas, se aligera tu carga.
Cada vez que perdonas, el cielo dice, estás listo para recibir el perdón del cielo. Una vez Jesús dijo, miren, cuando usted vaya a la iglesia y traiga su ofrendita, yo le encargo que si usted tiene cositas pendientes con su hermano, con su amigo, con su vecino, deje la ofrenda un ratito en la esquina y váyase y arregle esa situación. Así lo dijo el Señor. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Así lo dice. Y cuando usted ya resolvió aquel asunto allá, su corazón ya estará listo. Su corazón estará descargado. Yo quiero depositar mi bendición sobre ti, quiero depositar mi perdón, quiero depositar mi misericordia, pero tu corazón no está vacío, tu mente no está vacía, tu mente está cargada con culpa. Deshazte de esa culpa, deshazte de esa carga, entonces yo te perdono y tú vienes a depositar tu ofrenda que hay en la iglesia y la recibimos con gusto, dice el Señor. ¿Habrá alguien más que quiera hoy reconocer que debe ser perdonado o quiere perdonar? Yo no sé si hay alguien aquí, hermanos, arrastrando un asunto desde hace años o desde la niñez. Usted sabe, hermano, la carga que puede generar a alguien que desde la niñez venga con un peso de culpa o con un peso de que hay algo pendiente o que alguien le hizo un daño a usted y que tal vez nunca le ha pedido perdón. Es más, puede ser que esa persona que le hizo daño ya se murió y nunca le pedirá perdón. Pero usted le puede decir al Señor, Señor, ayúdame a perdonar esa maldad que me hicieron. Ayúdame a liberarme de eso que me han hecho. Esa carga y esa tensión, usted no puede continuar así. Si usted continúa así, se le vuelve cuesta arriba su paz. Esa es la paz que Dios quiere darle hoy a usted. Y esa es la paz que Dios me dio a mí. Pedro le dijo al Señor, Señor, a este amigo solo lo voy a perdonar 7 veces porque de verdad esto que me ha hecho hasta 7 yo le llevo. Pedro, no hasta 7, 70 veces 7. Y por lo mismo, Señor, por lo mismo. Y hermano, yo creo que Jesús se lo dijo con una sonrisa y dice, Pedro, si supieras que yo te estoy diciendo 70 veces 7, primero, porque soy yo el que te voy a dar el poder para perdonar 70 veces 7. Y segundo, porque yo te he perdonado a ti 500.427 veces por el mismo pecado. Vayamos a Dios buscando paz, pero nosotros proyectemos paz a los demás. Voy a invitarles a que elevemos una plegaria al Señor en este momento. Señor, aquí estamos. Muchos han escogido el camino de la paz y del perdón, porque han reconocido la magnitud de lo que puede proyectar cuando hemos perdonado a alguien. Han entendido la magnitud de la paz que puede recibir esa persona cuando vamos y le pedimos perdón. Muchos, Señor, acá tal vez ya lo han hecho y ya se sienten en paz. Te doy gracias por ellos. Pero te ruego también por aquellos, Señor, que en su corazón hasta ahora han tenido algo que, a pesar de todo, de que disfrutan la vida, de que tienen su trabajo, de que tenemos una vida acá, pero hay algo en lo profundo que nos quita la paz. Te pido por ellos para que puedas traer a sus corazones el poder necesario para perdonar. Y Señor, sabemos que el cielo está atento a la entrevista entre los dos implicados. Te ruego, Señor, que tú nos des la capacidad de ser perdonados, de perdonar y de luego ir a ti pidiéndote el perdón también de nuestros pecados. Gracias porque eres el mejor ejemplo de perdonar nuestros errores. Gracias por todo lo que nos has perdonado. Aún aquello que parecía que no tenía perdón. Gracias porque nos has liberado de la esclavitud
Nos has liberado del peso de la culpa. Nos has liberado de la muerte eterna. Ahora nosotros queremos liberar a los demás también de sus culpas. En el nombre de Jesús. Amén.